Nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra. Y es solamente en su palabra que podemos seguir adelante y que la gracia de nuestro Señor pueda trabajar en nosotros. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Sí, realmente hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre preciosa la cual derramó en la cruz, pagando así por nuestros pecados y dando fin hacia el pecado mismo. Solamente por esa sangre preciosa podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y así también pueden enterarse de las diferentes actividades que tenemos en la misión y en la misma iglesia.
Por eso se les recomienda poder compartir, comentar, dar un like, y eso ayuda mucho para poder difundir el Evangelio también. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, En la cruz. Herido triste a Jesús, postréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, oh primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero, y las manchas de mi alma. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, realmente hemos lavado. Jesucristo lavó nuestros pecados, volviéndonos más blancos incluso que la nieve. Y por ese amor y esa misericordia la cual tuvo hacia nosotros, es que nosotros también tenemos la salvación. Vamos a cantar una última alabanza, pero también así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén
la emisora que está a las 24 horas del día compartiendo la palabra del Evangelio alrededor del mundo. Sí, vamos a cantar una última alabanza antes de que pase el presentador. El himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador, hermano diácono Gregorio Cari, el cual nos va a dirigir. Muchas gracias. Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios esta mañana también por reunirnos, ¿no?, a todos los hermanos aquí en el servicio dominical. Vamos a iniciar esta mañana con una oración. Vamos a invitar para esto al diácono Jacinto Yucra. Él nos va a dirigir en una oración para este servicio. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Y esta mañana vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Hoy domingo, día de la alabanza a Dios. Padre, hoy también le agradecemos porque usted nos trajo a la iglesia, Señor.
Y también puede, Señor, nuestros corazones estén dispuestos para recibir la palabra, Señor, para que a través de la palabra usted puede trabajar en cada vida, Señor. Padre, así también queremos orar por el terreno, Padre. En este tiempo, Señor, como la dueña está dispuesto para vendernos, Señor. Solamente usted puede dar ese corazón, Señor. Y nosotros también estamos dispuestos para ya tener el lugar y preparar todas las áreas que necesitan el lugar, Señor. Padre Dios, ese es el sueño, Señor, de nosotros, Padre, para que usted puede darnos todo eso, Señor. Una cocina grande, un lugar, un salón amplio, todo esto, Padre. Solamente oramos a ti, Señor, todo esto, Señor. También, Padre, por los que vienen ahora, Señor, por la visita del pastor Sin en el mes de abril, Señor. Oramos por el siervo que usted mismo traiga, Señor, a Bolivia y cuide su salud también, Padre. Padre, escuchando tu palabra, nuestro corazón se alegra, es contento. Pero cuando nosotros somos engañados por el pensamiento, Señor, sufrimos también, Padre. Padre, continuamente usted nos guíe, Señor, a través de la iglesia para que podemos avanzar en la fe, podemos tener por la fe las cosas, Señor. Gracias, Señor, así queremos agradecerte en esta mañana, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta mañana estamos agradecidos a Dios también por traernos a la iglesia y también, ¿no?, la vida de creencia nosotros y siempre recibimos o vemos el trabajo de Dios para eso, ¿no? Dios trabaja por la palabra y también, ¿no?, muchas veces Satanás trabaja, pero por los pensamientos. Y así, por eso siempre debemos compartir los testimonios, ¿no? Esta mañana vamos a invitar también para que nos comparta el testimonio el diácono Wilber Ríos. Él nos va a compartir esta mañana. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Sí, me tocó el 8, ¿no? Sí, por la gracia de Dios estoy aquí adelante. Yo ya recibí hace más de 20 años la salvación, ¿no? Y por gracia de Dios estoy permaneciendo en la iglesia. Aunque he tenido dificultades, problemas, todo, pero Dios hasta ahora me tiene en la iglesia. Situaciones feas vinieron a mi vida, ¿no? Pero Dios siempre me ha sacado, siempre me ha ayudado. También la iglesia. Yo quiero leerles una parte, San Mateo, capítulo 28, el versículo 20. Voy a leer. Enseñándoles que guarden todas las cosas que no os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice. Entonces, ninguna situación, ningún problema es problema, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? En donde sea, donde estás, problema, situación, aflicción, ¿qué dice Dios? Yo estoy contigo hasta el fin del mundo, dice. Entonces, muchas veces he querido solucionar yo por mi fuerza, ¿no? He querido solucionar, he querido también avanzar, pero no he podido. Siempre tenía que recurrir a Dios. Dios fácilmente podía ayudarme para poder solucionar. En este tiempo también, hace un poco de tiempo, yo he sido nombrado diácono, ¿no? Pero
No es que porque yo soy bueno o soy algo, ¿no? O soy mucho tiempo. De verdad, es por la misericordia de Dios nada más. Pues muchas veces yo decía, ¿no? ¿Por qué diácono? Si no soy importante, no soy nada. Pero una cosa me pude dar cuenta. Cualquiera de nosotros, si recibe la gracia de Dios, puede avanzar. Pero mirando, ¿no? Mirando la iglesia, mirando. Yo nunca preguntaba, pastor, ¿cómo vamos a hacer esto así? Pero ahora tengo que preguntar todo. Pastor esto, pastor así, así. De verdad se siente más feliz. ¿Por qué? Porque cosas que no sabía, estoy aprendiendo. Cosas que nunca mandé un comunicado. Pero ahora aprendiendo, ¿no? También humillando, bajando el corazón, puedo aprender a ver, ¿no? Aquí en el versículo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, dice. Es esa parte muy importante, ¿no? Nosotros leemos fácilmente, ya yo estoy con vosotros todos los días así. Queda hasta ahí nomás. Pero sale esta palabra, yo estoy con vosotros, dice. No solamente conmigo, ¿verdad? Sino con todos nosotros. Dios está cada día, dice. Entonces muchas veces que abandona somos nosotros, no Dios. Dios siempre va a estar. Ahora por eso estamos también orando para la compra del terreno. De verdad a nuestra vista es imposible. No se puede nada. Siempre hay trabas. Pero para Dios todo es posible, ¿sí o no? Todo es posible. Muchas dificultades vienen así medio, no podemos solucionar. Entonces, pero para Dios es posible solucionar. Yo doy las gracias de verdad. Ayer también tuvimos la visita de Pastor Andrés, el área 7, ¿no? Ahí nos compartía, Pastor. Y hasta los últimos días, dice. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo, en esta vida? Engordar, enriquecerse. Miren, en cualquier momento llega la hora. Más hacer, dice, avanzar en el Señor. Confiando en el Señor podemos avanzar, evangelizar. Muchas cosas se puede hacer. Hay muchas cosas para hacer en la iglesia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Dedicamos a nuestro sí mismo. Por eso yo pude dar gracias a Dios porque de verdad, aunque mi manera decía, ¿no? Somos 3 zonas y llegarán 10, 20, así. No pensé que iba a llegar. Entonces estábamos como 30, así. Yo veía como el corazón del siervo se alegraba, ¿no? Daba gracias a Dios porque de verdad muchas personas, no sé, en las zonas, en las áreas, están avanzando. Por eso, como en el caso mío, yo no ni siquiera he cursado secundaria, y de verdad estoy guiando la zona 8 y también encargado de área, al diácono, encargado de limpieza, muchas cosas, ¿no? Solamente por la gracia de Dios, puedo avanzar. De verdad yo a veces me siento muy inútil, ¿no? ¿Por qué no sé todo así? No sé todo. Hay otros hermanos que saben bien hacer esto, pero ¿por qué yo no puedo así? Así me siento. Pero encontrando la gracia de Dios, Dios me hace avanzar. Yo decía a los hermanos, no, en mi corazón ha quedado la puntualidad. Eso ha quedado, ¿no?
la puntualidad. Ya también hablaba pastor. El horario es muy importante en nuestra vida. Si nosotros no somos puntuales, nos comprometemos tal hora, no cumplimos, está mal. Horario, ¿no? Es muy importante en nuestra vida, hermanos. Por eso, pastor, ¿qué decía? Dios es de orden. Esa parte, ¿no? Esa parte es muy importante en nuestra vida. Parece sencillo, pero ¿cómo aplicamos? Para nuestro trabajo bien aplicamos, pero para la iglesia no aplicamos así. Al contrario debería ser, aplicar para la iglesia bien horario, pero no hacemos así. Hermanos, yo quiero que esta parte también, todos los días, ¿no? En la hora piadosa Dios está trabajando bastante con cada uno de nosotros. También con los hermanos, las hermanas en diferentes áreas está trabajando. Yo quiero que también oren por cada uno de nosotros, ¿no? Que de verdad muchas veces yo no puedo, ¿qué hacer? A veces quiero salir, escapar así. Ya no quiero nada así. Pero Dios tiene misericordia conmigo y para poder permanecer en la iglesia, ¿no? Si sigue Dios, nosotros seguimos la palabra de Dios. Hay una promesa que sale en la Biblia. Buscad primero el reino de Dios, dice. Y lo demás será añadidura, dice. Pues esa promesa también está en mi corazón, ¿no? Primero el reino de Dios. Y todo voy a tener, dice. Todo. Entonces yo quiero que ustedes también tengan esa promesa, ¿no? Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Gracias, diácono. También Dios nos permite reflexionar esta mañana, ¿no? Como diácono decía, tenemos que tener un orden. Y así también otro testimonio tenemos esta mañana. Esta vez la hermana Andrea Vargas nos va a compartir su testimonio. Sí, buenos días, hermanos. Después de mucho tiempo, ¿no? Voy a testificar y bueno, quería testificar un poco. Yo llegué a la iglesia más o menos a los 14 años. Era adolescente y llegué a través de mi madre, ¿no? Cuando somos adolescentes, jóvenes, niños, no llegamos por nuestra fuerza, ¿no? O porque nosotros necesitamos, llegamos a través de nuestros padres. Y bueno, ese tiempo, aunque era de 14 años, tenía mucha condenación. Pensaba, yo miento, robo, así, ¿no? He cometido muchos pecados. Entonces yo no podía creer en mi corazón cómo Dios me había salvado, ¿no? Aunque escuchaba, me predicaban, pero en mi corazón no se sedimentaba, ¿no? La palabra. Hasta que una vez una seminarista me dijo, la salvación no es algo que se siente, simplemente es algo que se puede creer, que debes creer. No parece cierto, pero si tú crees en esto, realmente puedes entender el corazón de Dios, de cuánto nos ha amado para salvarnos, ¿no? Entonces recién yo pude entender, yo no necesito tener un sentimiento de que Dios me ha salvado y ser muy alegre, ¿no? Gritar a todos los 7 vientos, sino simplemente creer, ¿no? Y otra vez de Hebreos 10:17 dice, ¿no? Añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, decía. Yo pensaba, pero mañana voy a mentir, mañana puedo hacer esto, yo sigo siendo pecadora, ¿sí, no? Pero dice, nunca más. Entonces yo a través de esa palabra, aunque mañana pase lo que tenga que pasar, Dios dije, nunca más me acordaré. Es como que tapó, nunca más así. Y a través de esa palabra podía recibir la salvación, ¿no? También, desde muy joven, estando dentro de la iglesia, Dios intervino, ¿no? Mi vida, estando como a los 19, 20 años. Aunque yo venía aparentemente a la iglesia, servía dentro de la iglesia, pero mi corazón no estaba conectado con el corazón de Dios. A través de una intervención que Dios puso en mi vida fuertemente, realmente pude ver la misericordia de Dios en mi vida, ¿no? Quería leer una palabra en Isaías 54:7.
justamente dice, ¿no? Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Esta palabra se podía sedimentar bien en mi corazón, porque yo sentía la intervención de Dios en mi vida muy dura y me costaba aceptar. Pero pasando el tiempo yo puedo ver, con grandes misericordias te recogeré. Y puedo ver eso en mi vida este tiempo, ¿no? Dios me permitió restablecer mi vida, mi familia, mis hijas. Este tiempo también puedo ver cómo mis hijas conectan con la iglesia, cómo ellas tienen esa felicidad, aunque en principio, no quiero ir a la iglesia, ellas no querían, preferían estar en casa, ¿no? Pero este tiempo hay que ir a la iglesia y ellas muy felices, y cuando les decimos, hay que irnos, como se enojan, no, yo quiero quedarme más. Entonces puedo ver cómo Dios, a través también del corazón de los padres, los hijos también se pueden conectar, y este tiempo está trabajando fuertemente, ¿no? En mi corazón, en mi vida, porque a través de varios cargos me obliga como a buscar la palabra, a ver, ¿no? Y no hacer con mi sabiduría, no hablar según mi palabra, sino ver cuál es el corazón de Dios, qué corazón tiene Dios para mí, para mi vida, para mi familia, o a través de las responsabilidades que me dan, ¿no? Es como que, ¿por qué? Hay que pensar más profundamente, aunque a veces yo no quiero, ¿no? Pensar profundamente, solamente quiero hacer rápido, sencillo y vivir tranquila, pero Dios no quiere eso para mi vida y me obliga, ¿no? A avanzar constantemente, aunque no quiero, pero Dios dice, ya hay que avanzar, hay que hacer. A veces entra, ¿no? El peso, pero veo que después realmente hay gran felicidad, gran regocijo, ¿no? En mi corazón. Eso quería testificar. Gracias, ¿no? Sí, gracias, hermana. Esta mañana también vamos a ver un video de la Universidad de Kim Cheo. Esto especialmente para los estudiantes, ¿verdad? ¿Solo sigues a la multitud? Bueno, si te apegas al status quo, nada cambia. ¿Esto es posible? Si construyes tus propias habilidades, el cielo es tu límite. ¿Piensas que puedes perseguir tus sueños? No, yo voy a construir mi sueño aquí. Porque nosotros tenemos una universidad que transforma el potencial en posibilidades. Universidad Kim Cheo, un nuevo universo de posibilidades. Universidad Kim Cheo. La ley de la atracción que mejora tu potencial comienza con un objetivo claro. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. Es ser la universidad donde los estudiantes son los más felices. Nosotros creamos un futuro feliz para nuestros estudiantes al guiarlos desde su formación educativa a un empleo satisfactorio a través de una tradición duradera y experiencias acumuladas. La Universidad Gimcheon es el centro de la educación coreana, conectando la región del mundo. Está comprometida con la innovación en educación, gestión y colaboración entre industria y academia. Proporcionaremos apoyo práctico e inquebrantable para convertir a los estudiantes en líderes a nivel mundial. La Universidad Kim Cheo es una universidad de 4 años especializada en enfermería y ciencias de la salud, con más de 45,000 alumnos a nivel nacional. Reconocidos por nuestras excepcionales tasas de empleo, somos una universidad integral que posee el mayor número de programas relacionados con la salud. Su conveniente ubicación, con un excelente servicio de transporte y un hermoso campus, semejante a un parque, enriquece la vida universitaria de nuestros estudiantes. Y eso no es todo. La era de la IA. Cultivamos la creatividad y los talentos multidisciplinarios, los cuales nos convierten en una universidad esencial para la comunidad local. Valoramos a cada uno de los estudiantes y los impulsamos a convertir grandes sueños en grandes posibilidades. ¿Cuál es la clave para desbloquear el potencial? El apoyo inigualable al crecimiento. En la Universidad Kim Cheo, el aprendizaje genuino nunca termina. A través de la innovación en educación, hemos presentado un sistema superior, autodirigido y centrado en la educación multidisciplinaria. Nuestro sistema académico flexible es personalizado para cada estudiante, equipándolos con habilidades y cualidades que son buscadas por las industrias de la región.
La Facultad de Cuidado Humano. Cultivamos profesionales con integridad, habilidades prácticas y un fuerte sentido de propósito. La Facultad de Atención Sanitaria. Pioneros descubriendo nuevos horizontes con tecnología de vanguardia y conocimientos especializados. La Facultad de Enfermería. Una institución certificada. Prepara enfermeros con liderazgo mundial. La Facultad de Convergencia de Innovación Local fomenta el talento de clase mundial a construir el futuro. Son nuestra comunidad. A través de nuestras 4 facultades, 20 departamentos y una división, los estudiantes nutren sus aspiraciones, donde su admisión los dirige al empleo asegurado, sin problemas, proyectando un futuro feliz. Ofrecemos becas a todos los que se atreven a soñar y los dormitorios del campus, disponibles para acoger a todos los alumnos de primer año. Ofrecen un costo de vivienda muy accesible. Mientras estén estudiando aquí, puede que encuentren desafíos y dificultades, pero si los enfrentan con una mente abierta y con compasión a otros, creo que incluso el estudio puede convertirse en una experiencia que disfrutarán. Habrán altibajos, pero espero que el precioso corazón que tienen ustedes surja y los transforme en estudiantes que construirán la próxima generación de una hermosa manera. ¿Qué futuro estamos construyendo con las posibilidades de la Universidad de Gimcheon? Una institución global que intercambia y coopera con las instituciones extranjeras y se proyecta al mundo como el centro de la educación coreana. Como una universidad especializada dedicada al éxito estudiantil, fomentando talentos en la convergencia de la atención médica a través de la innovación digital. Juntos abriremos un universo de nuevas oportunidades en un mundo más amplio, uniendo la región y el mundo como el centro de la educación coreana. Universidad Gimcheon. Sí, hermanos, todo está preparado, así como nos transmiten los siervos y todos los interesados también pueden recabar información en la oficina, hermanos, para esta universidad. Esta mañana tenemos la presentación también del grupo Canto Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, En el Monte Calvario y Salvaste a mi alma. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Sí. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
ya llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
día triste, alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. La mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Diste nueva vida, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Me diste nueva vida, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús. Sí, Dios da talento, ¿no?, a los hermanos para compartirnos las alabanzas. Y así también, hermanos, y esta mañana también tenemos otra presentación. Y coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar dos alabanzas también, Mi Dios y yo, y Toda mi alegría. Sí, mientras preparan también, ¿no?, podamos orar por los hermanos, por el Grupo Canto de Esperanza, también por el Coro Nueva Alegría. Tal vez parece fácil, ¿no?, presentarse, pero muchas veces hay dificultades de preparar todo eso, ¿no, hermanos? Entonces, esta mañana recibamos con un fuerte aplauso a Coro Nueva Alegría. Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará.
seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Loaré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, gracias al Coro Nueva Alegría. También, ¿no? En esta semana hubo ahí un culto de despedida también, ¿no? De un hermano que falleció su mamá. Y estuvimos también allá, ¿no? Por viendo su familia, y siempre esas situaciones que a veces acontecen, ¿no? Trae mucho dolor, pero en este caso su mamá recibió la salvación, entonces y estaban también no contentos, ¿no? Pero sino con una esperanza, porque también Pastor compartió allá la palabra de Dios esa noche y así. También muchas veces nosotros tenemos dificultades, pero Dios siempre va a cuidar. Hay una palabra que dice, ¿no? Eligió a los 12 para que estuviesen con Él. También a todos nosotros, ¿no? Dios nos eligió para que podamos estar con Él, hermanos. Esta mañana también vamos a tener la palabra, ¿no? Y para esto también vamos a poner nuestros celulares en silencio o en modo vibrador para escuchar la palabra de Dios sin interrupciones. Y Dios a través de el siervo de Dios nos hablará y nos compartirá su palabra esta mañana. Y esta mañana vamos a invitar al pastor Andrés Lim, él nos compartirá la palabra. Buenos días, hermanas, hermanos. Sí, buenos días. Primero vamos a buscar, hermanos, primero de Samuel, esta mañana, primero de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 voy a leer, hermanos. Sí, primero de Samuel, capítulo 15, hermanos. Desde el versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer. Primero de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 voy a leer. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por el rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos e apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, y que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hasta el versículo 9, ¿no? Hemos leído. Entonces, esta mañana leyendo primero de Samuel, aquí capítulo 15, ¿no? Que Dios habló a través de Samuel, su profeta, que vaya a Saúl, que Saúl, aunque fue unido por Dios, que Dios eligió que sea el rey en Israel. Pero esta mañana escuchando, manda, dice, manda, ¿sí? Como vaya ante Saúl, luego habla, ¿sí? ¿Qué habla? ¿Sí? Entonces, recuerdo Dios cuando el pueblo de Israel subiendo de Egipto a la tierra de Canaán. Ahí Amalek, los de Amalek, y que mataron al pueblo de Israel. Entonces Dios recordando, Saúl convoca a los soldados. Luego ese Amalek, dejando ese Amalek como antes contra Dios, contra el pueblo de Israel, y va también a destruir. Por eso ahora convocando los soldados que manda contra Amalek, ¿sí? Así hablando, ¿verdad? ¿No? Esta mañana hemos leído esa parte, ¿sí? ¿Así han leído ustedes también? Sí, aquí el versículo, aquí está el versículo 2. Así ha dicho, usted puede ver el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces Dios recordando acerca de Amalek, ese Amalek, y cuando subiendo de Egipto hizo oponérsele contra Jehová, contra el pueblo de Israel. Entonces, dejando Amalek, entonces Dios sigue va a oponer contra Dios, contra a Israel. Por eso ahora mandó a través de profeta Samuel, luego hablando a Saúl, rey de Israel, que habló
Dios que habló a Saúl, el versículo 3 habla, 3. Ya, 3 voy a leer. Ya, usted puede escuchar. Ve, pues hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, y habló a Saúl, Jehová. Entonces, recordándome ellos contra Dios, contra Israel. No tiene que dejar así, tiene que destruir. ¿En qué manera tiene que destruir? El versículo 3, ¿no? Mata todos. De pecho, niños, abuelos, no importa. Todos los hombres, hasta animales, vacas, camellos, asnos, ya todo va a destruir. Supuestamente no debe quedarse nada. Matar todo esto hablando. ¿Escucharon bien ustedes? ¿Qué debe hacer? Ya fuera usted esta mañana, usted Saúl, rey en Israel. Aunque no es rey, no ustedes, pero como fuera esta mañana, Dios está hablando a ustedes como Saúl. Ya destruye todos contra Amalek. Así Jehová habló a ustedes. ¿Ustedes escucharon? ¿Escucharon todo bien? Sí, ustedes escucharon. Saúl también escuchó. Después de escuchar, ¿qué hace? Entonces, la palabra de Jehová entrando al corazón de Saúl, esta palabra va a dirigir, ¿verdad? ¿No? Entonces, la palabra de Dios destruye todos. Saúl escuchó como esta mañana ustedes también escucharon. Después de escuchar, Saúl hace, vamos a ver qué hace, el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valles. Entonces, después de escuchar la palabra de Dios, Saúl está haciendo bien, o cómo está haciendo, hermanos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Saúl? Que Dios dice destruir todo. Para destruir contra Amalek necesita soldados. Convocaron, ¿no? Después de escuchar, ya se mueve, actúa, ¿verdad? ¿No? Según la palabra de Dios. Convocando muchos soldados, luego está yendo hacia dónde? Hacia Amalek, ¿verdad? ¿No? Hacia Amalek. Luego vamos a ver el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto ya. Entonces, Saúl, ¿qué está haciendo ahora? Destruyeron, ¿no? Derrotó a los amalecitas. Como la palabra de Dios, Saúl entendió bien. Luego él recibiendo ahora, derrotó todos los amalecitas. Hasta el versículo 7 leyendo, Saúl, ¿escuchó bien o no escuchó bien la palabra de Dios? Creo que hasta el versículo 7, ¿no? Escuchó muy bien, como siervo de Dios. Ya Dios bendijo por eso Saúl, rey en Israel. Pero el versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató al filo de espada. Pero versículo 8 entrando, leyendo, poco diferente que la palabra de Dios. ¿Usted recuerda Dios qué dijo a Saúl? Todo destruye, mata, así dijo, ¿no? Pero hasta el versículo 7 leyendo, aparentemente Saúl escuchó muy bien la palabra de Dios. Saúl, respetando a Dios,
Luego él es como el siervo de Dios. Pero leyendo el versículo 8, diferente, ¿no? Diferente que la palabra, poco a poco, ¿no? Podemos ver. Verso 8, tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Entonces, según la palabra de Dios, debe matar. Rey de Amalek, Agag, ¿cierto? Pero, ¿qué dice el versículo 8? Tomó vivo. Entonces, diferente que la palabra, ¿verdad? ¿No? Diferente. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, dice. ¿Cómo lee eso, hermanos? El versículo 8. Tomó vivo Agag, rey de Amalek. Pero, ¿qué pero? Pero todo mató a pueblo de Amalek, ¿cierto? ¿Qué le parece ese versículo leyendo, hermanos? Saúl escuchó bien, pero aquí dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, hermanos. Porque ya adelante no mató a Agag. Según la palabra de Dios, debería matar todos. Así Dios, cuando ve a Saúl, escuchó muy bien mi palabra. A Saúl es mis siervos. A Saúl obedece muy bien. A él me respeta, él recibe mi corazón. Pero aquí leyendo, tomó vivo Agag, ¿cierto? Esa parte mirando Dios, a Saúl, él muy malos. Él menosprecia a mí, pisotea a mi palabra. Ya, él cómo puede hacer. Yo hablé claramente a Saúl a través de el profeta Samuel. Pero ¿por qué me menosprecia? ¿Sí? Me pisotea. Entonces, atrás leyendo, pero dice, pero. ¿Qué pero? A todo el pueblo mató a filo de espada. Muchas veces, y nosotros también, ¿sí? Llegando acá a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, que nosotros igual que como ese versículo 8, no sé ustedes cómo leen el versículo 8. Pero el versículo 8 leyendo que dice que nosotros tenemos en el corazón, en nuestro corazón, ¿qué tenemos? Menosprecia a Dios, a la iglesia. Pero atrás, ¿qué hay? ¿Qué palabra? Pero tiene, pero. ¿Qué pero? Tenemos menosprecio, ¿verdad? ¿No? Ese corazón tenemos. No respecta a Dios, a la iglesia, al siervo de Dios. Teniendo ese corazón, pero maté todo pueblo de Israel, dice. Teniendo ese corazón menosprecio hacia Dios, la palabra de Dios, pero justifica. ¿En qué manera justifica? Pero yo vengo domingo, escucho. Pero yo participo en eventos. Pero también yo ofrendo. Pero yo eso hago, dice. Pero en el corazón, ¿qué tenemos? Aquí en el corazón de Saúl, ¿qué hay? Menosprecia a Dios. Pisotea, que su palabra no vale, ¿sí? Para mí, pisoteando. Entonces, aquí el versículo 8, solo ahí está escrito. El versículo 9, luego leyendo más atrás, leyendo, y aquí más sale claro, corazón de Saúl. Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable
destruyeron. Ya, versículo 9 leyendo más claro, podemos ver el corazón de Saúl. Y corazón de Saúl, ¿qué hay, hermano, ahora? Cuando escuchando la palabra de Dios, escuchando, ¿verdad? ¿No? Sí, aún la palabra de Dios destruye todos animales, todas las personas. Entonces, en esa palabra está incluido también Agag, el rey de Amalek. Está incluido, ¿verdad? ¿No? Pero Saúl, cuando vio rey de Amalek, Agag, y recordando la palabra de Dios, dice que hace destruir a un rey, o guapos, o tal vez muy inútil, muy útil, ¿verdad? Tal vez. Pero recordando la palabra de Jehová, Dios, ese Saúl debe hacer. ¿Qué debe hacer? Aún guapo es, aún útil, pero la palabra de Jehová dice, ¿qué dice? Matar. ¿Por qué Jehová, Dios, quiere matar a Agag? Dios le gusta matar. Dios le gusta eso, agresivos. Dios le gusta derramar la sangre. Por eso dice que matar a Agag. Ya, ¿por qué Dios quiere matar a Amalek? Que Amalek contra ¿quién? Dios contra Saúl. Pero Saúl ahora no está mirando en esa vista. ¿En qué vista mirando? Rey de Amalek, guapo, útil, así está mirando. Por eso, al mirar, ay, ¿cómo voy a matar? Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Saúl, mátalo. No mata, tú vas a morir. Porque él contra ti va a ser. ¿Ya entiende esa parte, hermanos? Por eso Dios está hablando de esa manera. No da misericordia, mata a todos. Pero Saúl, llegando mirando ese rey Amalek, Agag, sí, diferente vista, diferente corazón. Entonces, cuando en ese momento Saúl debe decidir, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo debe decidir? Ya, Jehová dice, el malo, Agag, él es mi enemigo, él me va a matar, él va a hacer contra Dios, él contra mi familia, él contra mis hijos, él contra mi casa. ¡Qué peligroso! Debe matar, debe cortar su cabeza. Pero Saúl mirando ese rey Amalek y Agag, qué guapos, ya será muy útil. ¿Por qué mata? Luego, según su vista, mejor, ¿qué mejor? Perdonar, llevar como esclavos. Entonces, hermanos, nosotros también muchas veces, cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice como acá, ese Amalek enemigo es. Porque ellos contra Dios, contra a Israel. No debe dejar, sí o sí debe matar. Pero Saúl, mirando, se veía otra vista, otra manera. ¿Cómo se veía? Muy guapo ese Agag. Bueno, útil. ¿Cómo va a matar? Si mata, no sirve nada hacer. Por lo menos llevándose. Vivo, puedo usar como esclavos. Como él es rey, sabe muy bien Amalek. Puede, ¿sí? Dirigir bien. Luego dejó. Luego versículo 9 leyendo, no solamente Agag. ¿Qué más dejaron ellos? Saúl. Mejor leer 9, el versículo leyendo, 9 leyendo, va a entender qué cosa más dejaron rey Saúl, ¿verdad? ¿No? Ya, aquí, ¿se ve bien, hermanos? Ya, atrás también se ve bien. Sí, por eso, temprano llega, hermano, temprano llegando aquí, primera fila, más adelante.
Y siempre atrás tiene desventaja. ¿Qué desventaja tiene? Fácilmente duerme allá atrás, que no se nota, pero adelante cuando duerme rápido se nota. Sí, por eso atrás desventaja, mucha desventaja tiene, que fácilmente puede desviar, puede mensajear, WhatsApp, o luego puede explorar Internet, YouTube, Facebook libremente, que no se ve. Luego también duerme, ¿cierto? Desventaja. Que Satanás fácilmente engaña más, ahí fácil. Pero aquí adelante, poco difícil, ¿verdad? ¿No? Si de frente de pastor, ¿cómo puede dormir así? ¿Verdad? ¿No? No es muy difícil. Cuando así duerme de frente de pastor, ese hermano no es salvo, creo, no es salvo. Siendo salvo, ¿cómo así puede dormir? ¿Verdad? No, no creo. Entonces ahí también cuando lee, que no se ve bien, ¿cierto? Sí. Ya atrás, de este otro, ¿no? Otro domingo, temprano venga. ¿Sí? ¿Entendieron, hermanos? Temprano, culto es 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, si es salvo, si tiene conciencia, tiene corazón de Dios, 30 minutos antes viene, se sienta, por lo menos 30 minutos. Cuando Pastor Ospan, como el siervo de Dios, convoca reunión, cuando hace campamento mundial Argentina, Perú, Colombia, acá, Bolivia, Pastor llama reunión de los ministros. Entonces para nosotros, pastores, siervo de Dios, porque toda su enseñanza, la vida de fe del siervo de Dios, nosotros escuchamos, aprendemos. Entonces, por lo menos nosotros tenemos para el siervo de Dios respeto. ¿Qué tenemos, hermanos? Respetos, consideramos. Su enseñanza es muy alto. Aunque una palabra sencilla nosotros recibimos, Dios va a trabajar, así consideramos. Por eso su palabra cuando se cae de la boca, anotamos, porque olvido, luego no recuerda bien. Por eso una palabra sencilla, pero deseamos recibir, guardar. Entonces esa palabra va a trabajar. Convoca, ¿sí? 5 de la mañana, 5. Campamento mundial, mucho trabajo, ¿cierto? Entonces algunos ministros tienen cargos, cargo de transporte, medianoche, 1, 2, 3 de la mañana, sigue trabaja en el campamento. Entonces reuniones, ¿qué hora es? 5 de la mañana. Muy temprano. Entonces mejor poco más tarde, ¿no? Poco más. Reuniones 5:30, perdón, 6 de la mañana. ¿A qué hora? 6 de la mañana. Entonces, informa a todos los ministros. Los ministros mañana, 6 de la mañana, tienen reunión con Pastor Ospan, con siervo de Dios. Entonces, nosotros al ver esa noticia, ese mensaje, a 6 de la reunión. Entonces, nosotros esa palabra, todo el día, 6 de la mañana, ¿qué es? Reunión. Entonces, nosotros enfocamos. ¿Qué enfocamos? Aunque mi área ahora está transporte ocupado, ¿cierto? Pero en nuestro corazón, ¿qué hay? Mañana, 6 de la mañana, reunión. ¿Con quién? ¿Con una vaca reunión? ¿Con una mascota de reunión? Uno con siervo de Dios. Reunión. Aunque nosotros trabajamos, muy ocupado, pero a mañana, 6 de la mañana, reunión. 6 de la mañana, reunión. ¿Qué voy a hacer? Para llegar donde está pastor, transporte. ¿Qué voy a hacer? Entonces, encargado de transporte, llamamos. Mañana 6 de la mañana, reunión de ministros con pastor. Ahí puede apoyar el transporte. Sí, voy a preparar minibús o autos. Entonces, tal lugar espera. ¿A qué hora espera? ¿A qué hora espera? ¿Reuniones a qué hora? Ya los hermanos atrás están escuchando bien. Cuando salga quiero hacer examen. ¿Qué ha escuchado, cierto?
6 de la mañana reunión. Entonces, encargado de transporte, tal lugar espera. ¿A qué hora espera? O 5 de la mañana ahí espera. Cuando ahí no espera 5, voy a irlo más. ¿Sí? Sí o sí tiene que esperar ahí. Cuando 5 luego pasa tolerancia, 5 minutos se va. Se va nomás porque tiene otro ministro, ¿cierto? Por eso tiene que ir. Por eso 5, sí, dice. Entonces debe guardar en el corazón. 6 de la mañana, reunión. ¿Con quién? Con siervo de Dios. Encargado de transporte me pidió tal lugar. ¿A qué hora debe esperar? 5 de la mañana. Entonces en mi corazón 2 cosas. 5 de la mañana tal lugar para recibir ese apoyo de transporte. ¿Que dónde está pastor? Está otro lado, un hotel. Ahí está su hospedaje. Yo estoy otro lado, por eso necesita sí o sí transportar, transporte. Entonces, para estar tal lugar 5 de la mañana, ¿yo a qué hora tengo que levantarme? ¿A qué hora tengo que levantarme? 4, así tan temprano. Nosotros pensamos que ante pastor, siervo de cómo puede presentar cabellos levantados, huele feo, cuando testifica sale de la boca como un olor hediondo, no puede. Luego, no cualquier ropa, vestido puede ponerse ante el pastor. Entonces nosotros eso todo considerando, por lo menos camisa, saco, o por lo menos una ropa presentables. Luego todo pensando esto, 1 hora antes voy a levantarme, 4 de la mañana, bañándome, todo chequea, ¿está bien? Luego espera ahí, 5 de la mañana. Luego ese transporte llega y lleva. Llevando en el hotel del pastor, ¿a qué hora espera? ¿Qué hora es reunión con pastor? 6 de la mañana. Pero ahí también, al lado de pastor Ospak, tiene otro pastor. Siempre presidente al lado, ¿quién está? Guardaespaldas. Como ministros, ¿cierto? Al lado de pastor, siempre pastores mayores espera. Luego filtra. Puede matar, puede perjudicar al pastor, ¿cierto? Por eso filtra. Broma es eso. Pero un pastor ahí espera al lado del siervo de Dios. Filtra. Luego nos llama. Ustedes, los ministros, saben, no 6 de la mañana hay reunión. 5:30 puntual espera. 5:30. 30 minutos antes debe esperar. Por eso 5:30 esperamos nosotros. ¿En dónde esperamos? A la puerta. ¿Sí? Entonces ese pastor como secretaria. Entonces ve, pastor, todo está listo, reuniones. 5:30 nos llama. Entramos al cuarto del pastor. ¿A qué hora entramos? 5:30 entra. ¿Reuniones a qué hora? A 6. Entonces 5:30 nosotros entramos, acomodamos todo, mesa, silla, eso. Luego, ¿a qué lugar es más mejor? ¿Qué lugar es más cómodo para mirar a nosotros? Ese lugar a pastor prepara. ¿Sí? Nosotros todo considerando, prepara. Luego pastor, ¿a qué hora sale? Todos estamos sentaditos nosotros, ¿no? Luego, pastor, ¿a qué hora ya sale? O 6 puntual o 6:05, ¿no? O 6:10, depende de su situación. Pero normalmente, ¿a qué hora sale? Aquí usted nunca han reunido con pastor por eso, ¿cierto? O 5:40, 5:05, antes, siempre pastor, antes viene, antes. ¿Sí? ¿Alguna vez reunión? 30 minutos antes entra pastor. Ya está todo, así ya está preguntando pastor.
Entonces nosotros sabemos, ¿cierto? Eso. Por eso antes entramos, esperamos. ¿Por qué eso hacemos, hermanos, nosotros? Que respetamos, ¿cierto? En el siervo de Dios tiene sabiduría de Dios o también tiene corazón de Dios. Esa enseñanza para nosotros es grande. Aunque una enseñanza, una palabra o pequeña guía es para mí, pero cuando aplica, creemos nosotros, guardando, entonces esa enseñanza va a cambiar mi vida, va a dar la vida, nosotros pensamos. No sé ustedes así pensando o no. No sé cómo usted considera. Entonces nosotros así. Luego también algunos mitos prepara. Eso voy a expresar, mi dificultad, mis situaciones, para que el siervo de Dios escucha luego, me guíe, me da una palabra, una guía, el corazón de Dios. Porque creemos que ese corazón de Dios, la sabiduría de Dios, va a solucionar, va a cambiar. Así nosotros pensamos. Porque mí mismo no puedo solucionar. Intenté. Por eso guarda. ¿En dónde guarda? En el corazón. Luego ordena. Así voy a hablar. Porque tampoco puede hablar largamente, porque muchos ministros, ¿cierto? Entonces, en corto tiempo, hablar, expresar bien, necesita ordenar. A eso voy a hablar. Esa manera, ordenando, ya expresamos. Entonces, escuchando, pastor, necesita la palabra de Dios, luego comparte a nosotros. Pero algunos ministros también, aunque no tiene problemas, situaciones también, testifica. ¿Qué testifica? Su vida también cuenta, su vida. ¿Para qué? Pastor, conozca mi vida. Conociendo mi vida, pastor también va a pensar, ¿verdad? ¿No? Va a pensar. Ese fulano hermano, a su vida así está. Ese ministro así está pensando. Entonces, pastor, escuchando, se queda, ¿cierto? ¿No? Ya, ese ministro, ese hermano, así está viviendo. Reunión de ministros, nosotros, poco expliqué. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Está bien? Solo ante mí nomás está bien, detrás. ¿Por qué así tan exagerado? ¿Por qué así vive? ¿No? ¿Qué así hace tanto, cierto? Que nosotros también como recibimos ese entrenamiento, ¿cierto? Luego esa enseñanza. Más que todo consideramos grande el siervo de Dios. Aunque no todo hacemos, pero normalmente pensamos grande el siervo de Dios. Ahí también tiene el corazón de Dios. Algunos dicen, ¿por qué ante hombre tanto así ustedes respecta? Ante hombre, ¿por qué tanto usted exagera? Dice. Yo digo esta mañana, soy pastor, soy siervo de Dios, me saluda, ¿sí? Me rodilla, me habla, así hablando, ¿quién va a ser, hermano? Humanamente. Pero cuando nace, cuando ve, ¿cierto? Dios trabaja. Con este pastor, con ese siervo de Dios, Dios trabaja. Se manifiesta. Entonces nosotros mirando, ya ese siervo, Dios trabaja. Ante la obra de Dios, nosotros tenemos ese corazón voluntariamente respectos. Ahí temprano llegando nosotros, porque respetamos, tenemos ese corazón. ¿Entendieron, hermano, todos? Sí, porque tanto habló eso. Entonces, culto, hermano, 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces, llegando, escuchamos la palabra de Dios. Viene a la iglesia cultos para encontrar. ¿A quién encontrar? A Pastor Andrés para encontrar bien. Viene al culto para encontrar Dios. A través de culto, servicio, puedo encontrar. Tal vez Dios no es una imagen, pero escuchando la palabra de Dios, encontramos el corazón de Dios, la sabiduría de Dios. También
el poder de Dios encontramos. Luego esto, guardando en nuestro corazón, regresa, retornando a su casa durante una semana, sea el colegio, sea en su negocio, sea diferentes lugares. Esa enseñanza, esa palabra de Dios va a guiar. Guiando, Dios sí o sí va a trabajar. Luego tiene dificultades, por esta palabra que hemos escuchado va a solucionar. Dios sí o sí va a ayudar. Por eso muy importante, hermanos. Qué importante. Temprano, hermano. Qué importante. Temprano venir, preparar el corazón. Ese respecto es. Esta mañana esta parte leyendo Saúl escuchó claramente la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, pero cuando vio el rey de Amalek, Agag, olvidó. ¿Qué olvidó? ¿Qué olvidó? La palabra de Dios. ¿Sí? Olvidar otra palabra es menosprecio, hermanos. Ya, ¿qué es, hermano? Usted también olvida, no olvida. Entre matrimonio hablando, ¿sí? Ya compromete. Después, de vez en cuando, olvida, no olvida. ¿A usted también olvida? Olvida, ¿no? Olvidar, ¿por qué olvida? Menosprecio, hermanos. Yo olvidé. Fácilmente puede hablar. Pero ese olvidar es peligroso. Sale. ¿De dónde sale ese olvidar? Un corazón soberbio, un corazón enaltecido sale olvidar. Pastor, esta mañana, ¿por qué de esa manera habla? Aquí versículo 9 hemos leído, ¿cierto? Aquí ya podemos ver. Aquí versículo 9 leyendo. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. No mataron a Agag, ¿sí? Entonces Saúl, pueblo de Israel, no han escuchado la palabra de Dios. No han escuchado. Esta mañana, como fuera usted Saúl, así hablamos, ¿verdad? ¿No? Hemos leído juntos, escuchamos juntos. Saúl y pueblo de Israel también no escucharon la palabra de Dios. Escucharon. ¿Qué escucharon? Debe matar todos. Porque ellos son enemigos. Dejando ellos van a matar a ustedes. Ellos van a hacer contra Dios. Usted va a morir. Usted va a perder. Usted va a llorar. Mata a todos. Escucharon. Pero versículo 9 leyendo. Saúl y el pueblo perdonaron, dice, perdonaron. ¿Perdonaron qué quiere decir? Salvaron. Perdonaron a Agag. No solo a Agag, más dice más. Y a lo mejor de las ovejas. ¿Qué perdonaron más? Mejor ovejas. Y del ganado mayor. Y de los animales engordados. Y de los carneros. Y todo lo bueno, dice. No mataron, ¿verdad? ¿No? Perdonaron a Agag. Sin mejor ovejas, los ganaderos buenos no mataron. ¿Por qué no mataron? Aquí explica, vamos a ver, después, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Esa parte puede leer junto, hermanos. ¿Por qué perdonaron ellos? 1, 2 y 3. Y no lo quisieron. Esa parte puede leer, ¿está bien? Yo pregunto, usted responde, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué no mataron esos animales buenos, gordos? 1, 2, 3. ¿Por qué no escucharon la palabra de Dios? Respuesta, ¿qué es, hermanos? O no quería matar. ¿Qué quiere decir? No quería la manera de Dios. No quería, ¿qué quiere decir? No sirve
Menosprecio. Por eso muchos dicen olvida, ¿sí? No hace lo que hablamos, ¿cierto? Aquí hablaron entre Jehová Dios, luego Saúl, pueblo de Israel. ¿Hablaron, no hablaron? Hablaron, escucharon. Pero finalmente Saúl, pueblo de Israel, no hicieron. ¿Por qué no hicieron? Dice, no querían, que no sirve mi manera mejor. ¿Sí? Hicieron lo que quiere. Eso está hablando la Biblia, hermanos. Porque ellos mejor que Dios. Así consideraba. Aunque aquí no expresa nada. Saúl, soy mejor que Jehová. Soy súper mejor a Jehová. Mi manera mejor. No está hablando acá, ¿cierto? Pero en sus corazones tenía eso. ¿Qué tenía, hermanos? Soy mejor que Dios. Dios, ¿por qué quiere matar? ¿Sí? No quisieron ellos. Porque de esa manera tiene que hacer Dios. No quisieron. Mejor salvar, útil, bueno, eso usar nosotros para Dios. Nuestra manera mejor. Ya nuestra idea es mucho mejor. ¿Sí? Hablando, hermano. Hermano, aquí llegando los hermanos. Dios guía, ¿sí? Una manera de guiar a nosotros, los hermanos. ¿En qué manera guía? Leyendo la Biblia, Dios guía, dice, a través de misericordia. ¿Ya en qué manera guía, hermanos? A través de misericordia. Misericordia es también la gracia. Por la gracia Dios quiere guiar a nosotros. Pero Satanás otra manera guía a nosotros. Dos guías. Dios guiando a nosotros para que Dios use, luego bendice. Satanás también guía a nosotros. Satanás. ¿Para qué Satanás guía a nosotros? Para destruir, que sea también sus instrumentos. Entonces hablamos la guía de Dios. ¿En qué manera Dios guía a nosotros, hermanos? Sí, por su gracia, por su misericordia guía. Pero Satanás guía otra manera. ¿Qué manera guía Satanás? Destruir guía. Sí, esta parte se pueden escuchar. Esta parte, hermanos. Dios guiando por su gracia. ¿Qué quiere decir? Que recibe nosotros la gracia de Dios. Recibiendo la gracia de Dios, nosotros seguimos a Dios. Que Dios da la gracia. Para recibir la gracia, hermanos, necesita sí o sí un corazón muy bajo, humilde. Esa gracia no llega a cualquier persona, ¿cierto? La gracia, ¿quién recibe la gracia, hermanos? Sí, hermanos, un hombre muy bajos, humilde. Entonces, para bajar nuestro corazón, Dios guía. Porque un corazón muy bajo, humilde, ahí llega la gracia, la misericordia de Dios, ¿no? Dios da la guía, la gracia, nosotros recibimos. Ve, ay, gracias a Dios. Luego alabamos al Señor, seguimos. Luego otra vez Dios da la gracia, ¿cierto? Otra vez gracias a Dios. Luego recibiendo la gracia de Dios, su misericordia. Alabamos al Señor, seguimos, ¿verdad? ¿No? Entonces, para recibir la gracia de Dios, sí o sí necesita. ¿Qué necesita? Un corazón bajo. Entonces, para tener un corazón bajo, humilde, ¿usted tiene, hermanos, eso? Usted mismo puede tener ese corazón. Alguien dice, soy humilde. Sí, Dios le bendiga. Sí, pastor. Sí. Hasta suelo inclina, suelo. Nosotros mismos podemos humillar, hermanos. Es imposible. Yo también intenté, hermano. Yo agachaba. Quería mostrar mi humildad. Agachaba, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde? Tiene límite. Agachando me menosprecia, más peor. Entonces yo también me enojo. Nosotros mismos es imposible, hermanos. Hasta un punto podemos hacer humillar. Dios por eso trabaja en nuestra vida.
cómo trabaja en nuestra vida. Trabaja en nuestra vida, ¿sí? Diferentes problemas, situaciones, tantos problemas, tú puedes solucionar ese problema. Si soluciono, ya, este problema puedes solucionar, solucionaste bien, ya, este problema puedes solucionar. Ya, cada uno nos da situaciones, problemas, uno supera otro. Ya viene o no viene, hermanos. Viene. Luego muestra, tú puedes solucionar todo. Dios, yo intenté algunas cosas, pero no todo. Yo no puedo, ayúdeme. Luego humilla. Entonces, bíblicamente, dos personas modelos. ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos, sus corazones muy bajos, muy alto, hermano. ¿Por qué alto? Porque ellos, ¿qué vida lleva? Ellos predican el evangelio, ellos ayunan, adoran al Señor, ofrenda, diezma. Esa vida llevando. Entonces sus corazones, ¿cómo puede humillar? ¿Verdad, no? Sí, ellos, esa vida, claro, detrás de esa vida también, una vida sucia también. Pero más que todo ellos, eso muestra. Pero otro modelo de persona, ¿quién es? Los publicanos. Roba. Luego, ilegalmente roba dineros. Luego, ¿quién es? Las rameras. Una vida es sucia, una vida es como inmunda. Entonces, ellos ven sus vidas, ¿cierto, hermanos? Luego, mirando sus condiciones, sus vidas, los publicanos, robando ilegalmente. Entonces, ellos piensan, ¿qué piensa su vida? Mi vida es sucia. Ya soy malos. Entonces, las personas va a gustar esta persona. Cuando ve ese publicano, ¿qué dirá? Pecador. Apuntando, ¿cierto? El ladrón. Mirando la ramera que dice, no debe vivir en nuestro pueblo, va a contagiar. Sucia, vete luego. Entonces ellos reciben ese comportamiento de diferentes personas. Entonces ellos, sus corazones, ¿cómo es? Muy bajos. ¿Sí? Ya puede ver, hermano, ¿no? ¿Por qué se bajan sus corazones? Que baja, humilla las situaciones, ¿verdad? ¿No? Luego lo que han hecho, sus vidas ilegales, sus vidas inmundas, tal vez y sucias o desordenadas. Soy nada, soy sucio, nada, luego humilla en ese corazón. Por eso Jesucristo cuando vino a este mundo, los fariseos recibieron a Jesucristo, o los publicanos, las rameras recibieron a Jesús. Si los publicanos, rameras primeramente se acercó de Cristo, luego ahí recibió la gracia del Señor. ¿Verdad, hermano? ¿No? En esa manera Dios está guiando a nosotros. Cuando viene a la iglesia, muchos hermanos ¿qué intenta? Voy a escuchar la palabra bien, voy a venir temprano, voy a servir, ¿verdad? ¿No? Pero sirviendo, intentando, ¿sale bien? No sale bien, hermanos. ¿Qué sale? Sale, murmura, queja, incredulidad, hasta contra iglesia, contra siervos. Ese corazón sale, ¿verdad? ¿No? Porque eso Dios muestra a nosotros. Nosotros queremos hacer bien, pero porque justo al revés muestra a nosotros. Yo quiero ser obedientes, pero sale incredulidad contra iglesia, contra siervo. ¿Por qué sale? Mira, tu corazón así está, verdadero. De ahí, humilla. Ya yo no puedo hacer. Ya yo soy ese hombre, ese hermano verdaderos, mostrándose para que humille. Humillando en ese corazón, Cristo viene. Luego da la gracia. Cuando da la gracia, ¿qué hace nosotros? Ese hermano que corazón está humilde, bajos, ¿qué hace? Recibimos, ¿cierto? Recibe. Como ante los publicanos, ante las rameras, Jesucristo habló.
Ya tú eres limpio, tú eres justo, perfecto es. Aunque tu vida es muy desordenada, tu vida es muy sucia, inmunda, pero no se preocupa, porque tú no puedes hacer, por eso yo vine. Luego voy a limpiar tus pecados. Voy a darte la justicia de Dios. Voy a guiarte. Solamente recibe esa gracia. Entonces, los publicanos reciben, no reciben. Recibe. Gracias, Señor. Soy nada. Mi vida sucia. Soy incrédulo. ¿Cómo usted me da la gracia? Recibe la gracia. La gracia acepta. Luego siguiendo a Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Pero cuando Cristo se acercó a los fariseos, soy hijo de Dios, ¿sí? Sus pecados son perdonados, limpios. Los fariseos, ¿qué dicen? Blasfemia, dice. ¿Cómo usted puede limpiar nuestros pecados? Ellos contrarios. Aunque misma palabra, misma gracia quiere dar, pero depende de nuestro corazón, hermanos. Ante los fariseos, Cristo se acercó. Igualito habló, igual que los publicanos. ¿Igual que quién? Rameras. Pero los publicanos, ¿por qué no pueden recibir esa gracia? Esa gracia no está exigiendo que tú tienes que ofrendar, tú tienes que hacer bien, tú tienes que hacer. No está hablando. Solamente escucha la gracia, ¿verdad? ¿No? Esa misericordia. Aceptar, como las rameras. Pero ¿por qué los fariseos no aceptan? Luego habla contra Jesús. Blasfemia, dice. Que por su corazón, esta mañana hablando, ¿cierto? Porque Dios guía a nuestra vida cada uno. ¿Para qué? Reciba la gracia, misericordia. Para recibir la gracia, misericordia, necesita un corazón muy bajo, ¿cierto, hermanos? Humilde, bajos. Por eso, diferente manera, diferente situación en nuestra vida, Dios envía, ¿sí? Imagínense las rameras. Esa vida llevando esa ramera, piensa, ¿qué piensa? Soy sucia. Otra persona también, ¿qué dice a ella? Es sucia mujer. Mi persona también es sucia. Por esas situaciones se humilla. Pero los fariseos, aunque ellos también muy sucios sus vidas, tienen pecados, pero ellos muestran, ¿qué muestra? Buenas obras, ¿verdad? ¿No? Buenas obras. Entonces ellos mismos consideran como igual que Saúl. Aunque soy pecado, tengo pecado, pero, ¿qué pero? Hago buenas cosas. La gente ve en sus vidas físicamente que dice, fariseos, buenos, maestros de la iglesia, líderes de la iglesia, así habla. Difícil hallar, aceptar la gracia de Dios. Por eso Dios, esa manera guía a nosotros. Pero Satanás, ¿en qué manera guía, hermanos? Satanás al revés, ¿sí? Que Dios guiando, que humille, baje nuestro corazón. Satanás, ¿cómo guía? Satanás que suba, así suba. Al revés, ¿sí? Tú eres bien, como fariseos. Tú, aunque tienes pecado, aunque tu vida atrás, ¿sí? Sucia, desordenada, pero tú eres maestro de iglesia. Tú eres líder de la iglesia. Tú estás predicando. Luego Satanás, su trabajo es alza. ¿Para qué? Sus corazones enaltezcan. Satanás así guía a nosotros. Entonces esta mañana puede distinguir, hermanos, yo estoy recibiendo la guía de Dios. O Satanás está guiando a mí. Depende de nuestro corazón. Y podemos ver. Sí, podemos ver Ezequiel capítulo 28. Ya, Ezequiel capítulo 28. Ya, Ezequiel capítulo 28, 13.
aquí sale creación de ángeles, querubín grande, Lucero hablando. Entonces, el nacimiento de ese ángel, querubín grande, ¿cómo nació? ¿Cómo creó Dios? Sí, Ezequiel capítulo 28, 3. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra. Preciosa era tu vestidura, de cornérina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, en el día de la creación de ángel, querubín grande, Lucero habla. Entonces, su creación muy diferente que nosotros. Cuando Dios creó a nosotros los hombres, polvo de la tierra creó, ¿verdad? ¿No? Muy frágil por eso. Mire cada uno de nosotros, mire, muy frágil. Pequeño virus también, tampoco podemos vencer. Ese tiempo mucho resfriado. En el hospital llenos. Aunque pequeño virus tampoco nosotros podemos vencer, ¿cierto? Frágil. Pero en la creación de ese ángel, ¿cómo creó Dios? Piedra preciosa. Luego, muy hermosos. Luego, versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces Dios ha dado todas las cosas hermosas, buenos, perfectos. Pero a través de estas cosas que recibió, halló la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. No es de ese ángel. De Dios, todo Dios ha dado, ¿cierto? Así está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Pero por estas cosas que recibió de Dios, Él, sí, que dice, halló en ti maldad. Versículo 16. Y causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín y protector. Entonces, sobre ese querubín grande, protector, su nacimiento diferente que nosotros, era perfectos, hermosos, ¿sí? Pero por esa gracia que recibió de Dios, Él enalteció, explica. Ahí nació en su corazón maldad. Luego el versículo 17, usted puede leer, hermanos. Ya, 17, ya, 1, 2 y 3. Sí, aquí explica, era querubín grande, era siervo de Dios, ángel de Dios, era perfecto, hermoso. Dios dando la gracia a él recibía esa gracia. Pero una vez, otra vez, varias veces recibiendo la gracia de Dios, él convirtió, ¿no? Esa gracia debe dar, ¿verdad? ¿No? Más humilde. ¿Verdad? Esa gracia soy nada, soy sucio. Soy feo. Esa es gracia de Dios. Alabando al Señor. Alabando otra vez, ¿sí? Ante Dios, recibiendo la gracia. Pero ese ángel, querubín, protector, recibiendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, se enalteció, dice. Enalteciendo su corazón ahora, ¿qué quiere hacer, hermanos? Ya enalteció, así está escrito, ¿verdad? ¿No?
¿Qué quiere hacer ahora? O contra Dios ahora. ¿Sí? Contra Dios. Luego quiere ser semejante. Semejante a Dios. Quiere igualar ahora. Entonces Dios, mirando ese corazón enaltecido, puede dar la gracia o quiere exhortar. Exhortando, arrojó, ¿verdad? ¿No? Del cielo, que no puede estar juntos con Dios, con este corazón. En la iglesia también, hermanos. Después de recibir la salvación, en el principio corazón muy humilde, que soy nada. ¿Cómo me puede dar esa silla? ¿Cómo puedo sentarme en esa silla? No soy digno de sentarme así. Es muy puro, humilde, hermanos. Luego iglesia cuando da un cargo, gracias a Dios. Yo no soy digno de recibir ese cargo. Mejor otro hermano. Que corazón muy humilde, ¿cierto? En ese corazón Dios da las gracias, misericordia. Cada vez Dios da la gracia uno, varias veces. Entonces, igual que ¿quién? Ese querubín grandes. Ahora su nombre cambió. Su nombre es Satanás. Su nombre es Satanás, diablo. Convirtió porque quiere hacer contra Dios. Quiere hacer semejante a Dios. Los hermanos también en el principio ahí vienen. Pero estando, llegando, sirviendo el evangelio, Dios no da la gracia. Dios da gracia, no da gracia. ¿No? ¿Ustedes recibieron la gracia? Creo que todo, después de recibir la salvación, todo recibe la gracia. ¿Quién no recibe? Todo recibe. Hasta Pedro viene acá con su dueño salvo, pero también recibe la gracia. Todo recibe, todo. A través de un hermano salvo, hermanos. Llegando la gracia, viene acá. Recibir las gracias. Entonces Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? Tú hiciste bien. Tú hiciste bien. Tú hizo eso. Mira, Dios te ama. Dios utiliza. Luego Satanás trabaja. ¿Cómo trabaja? Alza aquí arriba. Porque estábamos abajo nosotros, ¿verdad? Abajo. Para recibir la gracia de Dios. Pero Satanás, ¿cómo trabaja? Como fuera mi obra. Como fuera mi persona, ¿cierto? Alzando. Tú hiciste bien. Qué bien. Otro tarde llega. Tú 9:30 llega. Ya puntual, obediente. Ya tú estás haciendo muy bien. Por eso Dios trabaja. Así ve. Recibiendo. Satanás también trabaja. Luego, así sube nuestro corazón. Cuando sube nuestro corazón, ¿qué sucede? Soy hermoso. Soy espiritual. Otros, carnal. Estoy bien, otro está mal. Desea y juzga. Mucho dice. ¿Por qué juzga? Porque es ese corazón, empieza, hermano. Juzga. Sea mi esposa, sea mi esposo, sea hermanos, sea diáconos, sea iglesia, hasta siervo de Dios. Pero no entiende, hermanos, que Satanás ya está trabajando, ¿cierto? Trabajando. Ya, Isaías capítulo 14, usted tiene, Isaías capítulo 14. 14:12, Isaías capítulo 14:12. Voy a leer, hermanos, Isaías capítulo 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Aquí hablando, ¿no? Lucero es como querubín grande. Sí, era ángel, pero ya cuando enalteció contra Dios. Por eso no puede estar en el cielo con Dios. Expulsó
expulsó del cielo, se cayó a la tierra. Se llama Satanás hablando, como nosotros no muchas veces hablamos. Satanás, luego sus como seguidores son diablos y demonios y juntos llegaron a la tierra cantidad. El versículo 13, ¿tú qué decías en tu corazón? Él mismo dice, ¿qué dice Satanás? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él mismo habla, Satanás mismo habla a sí mismo. ¿Qué dice ahora? ¿Subiré a dónde? No abajo, hermanos. Subiré al cielo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Por qué quiere subir arriba? Luego, ¿por qué el trono de ahí quiere sentarse? Que Él quiere dominar ahora. ¿Sí? ¿Y por qué quiere arriba? Luego sentarse en ese lugar, trono. Solamente el rey debe sentarse. Dios debe sentarse, dirigir nuestras vidas. Dar la gracia, dar. Pero ese, ¿por qué quiere subir arriba? Luego quiere sentarse. Él quiere reinar, dominar. Él, que yo puedo hacer. Yo sé, luego yo también. Él quiere. Ya puede ver, hermanos, ahora Satanás, cómo está, qué corazón tiene. Ya puede ver, no puede ver. Sí, puede ver, ¿verdad? ¿No? Ya, el versículo 14 usted puede leer. 14. Ya, 14. Sigue hablando ese el lucero, querubín grandes. Ya, 14. 1, 2 y 3. Subiendo, ¿sí? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiere ser él también como Dios. Porque tanto quiere ser como Dios. Dios, usted solo quiere dirigir, dominar, reinar. Yo también quiero hacer. Yo. Por eso Él quiere subir, luego quiere sentarse en ese trono. Finalmente, semejante, dice, semejante a Dios, hermano. Esa mañana nosotros escuchamos Saúl. Jehová habló. Saúl, me recuerdo cuando de Egipto subiendo, los de Amalek hicieron contra mí, contra el pueblo de Israel. Sufrimos, nosotros morimos. Entonces ahora me recuerdo, no voy a dejar. Dejando ahí, Él sigue, va a matar a nosotros. Va a sufrir, va a destruir a nosotros. Ahora convoca soldados. Luego, no tenga misericordia. Mátalo. Todos, niños, mujeres, pechos, todos mátalo. Amén. Jehová Dios, escuchando Saúl. Luego llegando ante los de Amalek, mirando al rey de Amalek, Agag, guapos, buenos, útil. Y a ese ovejas cortos, ese animales engordados, buenos, lindos. Pero recordando la palabra de Dios que dice, mátalo Saúl, todo, ellos van a destruir a usted. Pero mirando, no entiendo Dios, ¿por qué tanto quiere matar? Ay, Dios exagerados. Dios demasiado cruel, ¿por qué esa manera quiere hacer Dios? Mira, gordos, bonitos, lindos. Aquí fea cosa puede matar. ¿Por qué esa manera Dios manda a nosotros? Ay, Dios no sabe muy bien. Dios no sabe muy bien. ¿Cómo así puede hablar? Mejor usar los gordos animales, llevando, luego ofrendar a Jehová. No es malo ofrendar a Jehová. Usaré para Dios, para iglesia, esos animales. Luego, Saúl, pueblo de Israel, no quisieron, dice, no quisieron
matar. ¿Sí? Luego dejaron. Luego cuando regresando, y Dios envió. ¿Sí? Ya aquí vamos a ver, hermanos, ya primero de Samuel 15, el versículo 11. Ese 10 voy a leer ya. Primero de Samuel, capítulo 15, 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por el rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, mirando ese corazón de Saúl, Dios le dolió mucho. Luego llamó Samuel: dígale a Saúl ahora. Luego versículo 11, ¿qué dice Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me da mucha pena, me pesa mucho, me duele mucho que yo levante ese Saúl, que sea el rey en Israel. Pero ¿por qué él me menosprecia? ¿Por qué él me pisotea? ¿Por qué no me respeta? Luego, sí, Dios también habló a Samuel, ¿verdad? ¿No? Para que pueda transmitir. Samuel también recibiendo ese corazón también. Samuel, su corazón también tranquilo, hermanos. Samuel tampoco es tranquilo, hermanos. Samuel, por eso aquí leyendo. Aquí está. Y se apesadumbró Samuel, ¿verdad? ¿No? ¿Qué quiere decir apesadumbró? O Samuel también, triste ahora. Porque mismo corazón de Jehová. Luego, y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero el versículo 12 vamos a ver. Aún Jehová, luego Samuel, sus corazones duele. Difícil ahora. Pero el versículo 12 vamos a ver Saúl, corazón de Saúl, ¿cómo es? Vamos a ver. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Entonces, y quería encontrar a Saúl, quería transmitir como Jehová me había dicho. Pero escuchando Saúl, ¿cómo está? Levantando, ¿qué levantó? Sus monumentos. Luego se fue a Gilgal, dice. Entonces, ¿cuándo levanta un monumento, hermanos? Aquí en el Prado, ¿no? En la avenida Prado, sí tiene un monumento, Bolívar, ¿cierto? Un general, ¿verdad, no? Entonces, ¿cuándo pone ese monumento, hermanos? ¿Cuándo hizo malo trabajo? Buen trabajo, ¿sí? Entonces, Saúl, él levantó sus monumentos. ¿Y qué corazón tiene Saúl, hermanos? Porque hizo bien, ¿verdad, no? Nosotros triunfamos, ganamos. Mientras Saúl está muy contento, feliz, ¿verdad, no? Nosotros ganamos, triunfamos, todos matamos nuestros enemigos. En ese momento, Dios, luego Samuel, sus corazones, ¿cómo estaba? Triste, pesa mucho ahora. Entre dos se encontraron. Y Samuel transmite el corazón de Dios. Saúl, ¿por qué menosprecia a Dios? Saúl, ¿por qué en tu corazón así, tanto enaltecido, menosprecia a Dios? Samuel, ¿qué dice Saúl? ¿Cuándo yo menosprecié? ¿Cuándo? Luego nosotros hicimos, dice. Así hablaron, ¿verdad, no? Entre dos personas. Entonces Saúl pregunta, yo obedecí bien, dice, hermanos. Ya, Saúl obedeció bien, hermanos. Ya muestre. Saúl, su corazón
¿Dónde sale menosprecio? Aquí vamos a ver. 14. Ya, el versículo 14, ¿podemos leer junto? Ya, aquí está adelante. Ya, 14, 1, 2 y 3. ¿Qué dice aquí Dios? Samuel, ¿sí? Él piensa que obedeció, ¿verdad? ¿No? Yo no menosprecié. Pero Samuel habló. Entonces, ¿qué sueño, qué sonido es eso? Ya 14. Samuel entonces dijo, pues que pálido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si hubiera respetado, ¿verdad? ¿No? Si hubiera recibido la palabra de Dios, no debe escuchar ese sonido. ¿Qué sonido? Vacas, ovejas, que está vivo, está hablando, está vivos. Es decir, Saúl no escuchó la voz de Jehová, menospreció que soy mejor. No quisieron, ¿sí?, la palabra de Dios, la guía de Dios. Esta mañana, hermanos, si acá los hermanos vienen a la iglesia, ¿sí?, después de recibir la salvación, como hablamos, Dios da la gracia, misericordia, hermanos. En nuestra vida cada uno está. Recibiendo esa gracia nosotros más, ¿verdad? No soy nada. A Dios me ha dado esa gracia. Entonces Dios otra vez dando su misericordia, su guía, su gracia. Y podemos ver, acompañar continuamente. Pero Satanás también, sí, ve a ese hermano, voy a destruir. Sí, voy a agarrar, voy a usar como instrumento de Satanás. Luego trabaja Satanás. Contrario, Dios humilla nuestro corazón para que reciba la gracia. Pero Satanás, ¿qué hace? Para destruir nuestra vida, alza corazón. Como fuera, soy lindo, buenos, perfectos, como este querubín, grandes. Soy buenos, soy lindos. Luego, ese corazón alto, enaltecido. Cuando enaltecido nuestro corazón, ya fácilmente menosprecia a Dios, a la iglesia, al siervo de Dios. Porque ese corazón enaltecido es, Satanás está guiando, ¿verdad? ¿No? Satanás. Satanás, ¿qué corazón tiene leyendo la Biblia, hermanos? Quiere subir, ¿verdad? ¿No? Subiendo quiere sentarse, trono. Luego quiere ser semejante a Dios, ¿verdad? Que decir, quiere reinar, dominar. Que yo tengo razón, ¿cierto, hermanos? En la iglesia también esta mañana. Si Satanás, si así busca, luego quiere usar, destruir. Por eso alzando nuestro corazón. ¿Cómo alza, hermanos? Satanás. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres perfecto. Tú tienes razón. Pues entre matrimonio también Satanás trabaja. Luego, teniendo ese corazón de Satanás, entre matrimonio también pelea, discute, destruye, ¿verdad? ¿No? Quiere reinar, dominar, que tengo razón, dice. Igual, hermanos, donde sea, Satanás así guiando, quiere destruir en nuestras vidas, hermanos. Y acá nuestra iglesia, hermanos, cuando vienen los hermanos, entonces iglesia recibiendo corazón de Dios, deseamos como enseñar y guiar y transmitir. Pero no todos los hermanos reciben el corazón de Dios de la iglesia. Por esa razón, porque Satanás así trabaja, ¿sí?, subiendo en nuestro corazón.
que esta mañana Saúl, a través de Saúl poco escuchamos, ¿verdad? ¿No? Esa parte, sí. Y Saúl, ¿por qué rechazó, menospreció? ¿Por qué no quisieron? Aquí escrito, ¿no? Saúl, ¿por qué no quisieron escuchar la palabra de Dios, hermano? Cuando escucha la palabra de Dios, Saúl mismo beneficia, ¿verdad? ¿No? Porque Agag es enemigo, hermano. Entonces, enemigo está vivo, ¿qué va a hacer? Sí o sí va a atacar, destruir Saúl. Para Saúl, para el pueblo de Israel también buenos. Pero Saúl rechazaron, no quisieron la voz de Dios escuchar. Rechazaron. ¿Por qué así rechazaron? ¿Se entiende esa parte, hermano? ¿No? Rechazaron. Finalmente, rechazaron la palabra de Dios. Luego, sus enemigos, ¿sí? Ataca, mata, que hace sufrir Saúl mismo, pueblo de Israel. Amalek, ¿cierto? Amalek. Finalmente, por Amalek, ellos sufre, fracasa, muere. Entonces, ellos no escuchaban, no quisieron, porque Saúl, que tiene razón, soy mejor. Entonces, en la iglesia, hermano, ¿cómo hablamos? Aquí los jóvenes también vienen acá. Y algunos hermanos, padres, madres, mirando nuestros hijos, que quiere que esté bien, ¿verdad? ¿No? Entonces, enseña en el colegio, universidades, algunos institutos. Pero ahí en el colegio, no solo aprender, ¿sí? Estudio, conocimientos. También aprende. ¿Qué cosa aprende? Todas las cosas aprende, también malas cosas. Que este mundo, ¿verdad? ¿No? Eso también aprende, hermano. Entonces, una manera, iglesia, nosotros acá tenemos grupo de jóvenes. Grupo de jóvenes realizamos a través de Fundación Aybayep, o academia, o grupo de danza, o diferentes actividades. Entonces, iglesia, pensando por el corazón de Dios, cuando jóvenes vienen, organiza eventos, ¿en qué manera debe organizar? Como cuando hablamos, 3 de la tarde ya reunimos. Entonces, iglesia enseña a qué hora debe venir. ¿O aprendieron bien? 3 es reunión, ¿a qué hora debe venir? Mínimo 30 minutos antes, ¿verdad? Entonces, eso nosotros enseñamos, joven, aunque 3, antes venir, preparar, todos. Entonces, recibiendo la guía, enseñanza de la iglesia, 3 va aquí, llegando, va a reunirse. Luego, cuando viene, ¿en qué manera debe organizar? Tengo razón, tú no sabes así va a ser. No, sí o sí abrir el corazón. Abriendo uno a uno, expresa, escuchando. Luego, de ahí, eso es el corazón de Dios. Dios de esa manera quiere trabajar, avanzar. Enseña, ¿qué enseña? A los jóvenes, nuestros hijos, hermanos. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña, hermanos? Enseña la palabra, ¿cierto? Una vida transparente, ordenada. Enseña. Luego también, si en su corazón tiene dudas, no puede entender, abrir. Abriendo, luego expresar. Expresando a mi idea, eso. Otro joven también abre a mi idea, eso, hablando. Entonces, unos 5, 10 jóvenes escuchando, puede elegir qué idea mejor. Puede elegir, no puede elegir. Puede elegir escuchando, ¿verdad? ¿No? Que son jóvenes, sabe, ya eso es va a beneficiar. Eso es va, ¿sí? No va a ayudar. Que escuchando rápido puede entre ya jóvenes. Entonces, de esa manera decidir una manera, luego preparar, avanzar. Avanzando, cuando tiene problemas no puede avanzar. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿No? Ya nosotros no podemos solucionar. Vamos a ir ¿a dónde? A pastor o líder. Tenemos esas situaciones. No podemos solucionar. Entonces, pastor, oramos juntos.
orando junto a Dios esa manera. ¿Está bien? Ya están de acuerdo, ya avanzando. Dios va a ayudar, no va a ayudar, hermano. ¿Ya es claro? ¿Está claro, hermano? ¿Dios va a trabajar, no va a trabajar? Entonces ese joven aquí viene, eso aprende, ¿verdad? No a abrir su corazón. Luego coordinando. No todo puedo hacer, meter mi idea, aunque bueno, pero otros jóvenes, no quieres. Mejor idea, eso voy a aceptar. Doblando, aceptando, luego sigue esa reunión, ¿verdad? ¿No? Así nuestros hijos jóvenes aprenden. Ese joven va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Líder, ¿verdad? ¿No? Líder. Pero algunos hermanos padres dicen, cuando envía a la iglesia va a perder tiempo, dice, va a perder. Mejor que estudia en la universidad, ese instituto, otros institutos. Entonces ahí pagando dinero estudia, aprende muchos conocimientos. Entonces puede ser licenciatura, doctorado, maestría puede ser. Pero trabajando ese doctorado, maestría, ¿cuándo? ¿Sí? Se reúne con su trabajo. En diferentes personas, cuando choca, discute, ya puede abrir su corazón. Me equivoqué, tu idea mejor. Abriendo. Y puede conversar. Luego, mejor idea así, y eligiendo. O también, yo no sé esa parte. Nosotros buscamos, ¿sí? Nuestro jefe, líder. Escuchando, aceptar. Eso puede hacer, hermano. Eso cuesta, eso. Hermano, ¿cierto? Que yo soy mejor, dice mejor. Yo soy doctor, ¿verdad? ¿No? Sí, escucha mi idea, mi manera. Tal vez no puede unirse. Entonces aquí viene a la iglesia. Eso nosotros enseñamos. El corazón de Dios. La vida de fe. ¿Y a qué le parece, hermano, aquí en la iglesia? Solo una parte nomás le expliqué. Hay más cosas. Ahí enviando nuestros hijos jóvenes, ahí puede aprender. ¿Cierto, hermano? ¿No? Cierto eso. Cuando envía a la iglesia, aquí vienen jóvenes, no cumple horario. Aunque no cumple horario, si ahí deja, luego muy cerrado, ¿verdad? No quiere expresar. No quiere doblar, no quiere escuchar de otra persona. Entonces aquí un encargado de jóvenes o encargado de la iglesia llama joven. ¿Por qué está tan cerrado, cierto? ¿Por qué tu corazón muy alto? Luego nosotros intervenimos. Interviniendo, ese joven acepta o no acepta. ¿Acepta o no acepta? Acepta, ese joven va a aprender. Tiene esperanza. Pero no acepta, no puede aprender, ahí va a sufrir. Con ese corazón afuera también, ¿sí? Trabajando, estudiando. Cuando suceden mismas situaciones, ¿cómo va a superar y mejorar? Hermanos, aquí en la iglesia nosotros, hermanos, toda la manera, ¿sí? Enseñamos, ¿no? Transmitimos ese corazón de Dios. Pero cuando así guiando, transmitiendo corazón de Dios, los hermanos también necesitan un corazón humilde, un corazón bajo. Dios más sabe que yo. Iglesia mejor que yo va a dirigir bien. A siervo de Dios mejor que tiene, ¿no? Tiene corazón de Dios. Luego un corazón humilde, bajo, recibiendo. Entonces Dios uno a uno, ¿no? Trabajando. Abriendo, va a bendecir. Esta mañana, esa parte quiero hablar como Saúl. Saúl, escuchando la palabra de Dios. Saúl, que aceptó, no aceptó. No aceptó. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué no aceptó eso? Sí, más importante, ¿no? Aunque una hora hablamos, pero recordando esa parte, que Satanás trabajó, ¿verdad? ¿No? Si alzó su corazón, tú mejor, tú haces bien, ¿sí? Subiendo,
¿Por qué ese lugar quiere poner nuestro corazón Satanás? ¿Sí? Para hacer destruir contra Dios, contra iglesia, contra siervo de Dios, hermanos. Esta mañana los hermanos, sí podemos humillar nuestro corazón ante Dios, ante la palabra de Dios, ante la iglesia, hermano, ante el siervo de Dios. Acepta, recibe un corazón humilde. Y Dios sí o sí va a bendecir, va a trabajar. Pero esta mañana Saúl no. Satanás trabajó, enalteció. Luego no quiso, rechazando, menospreciando lo que quiere, ¿no? Saúl hizo. Por eso Saúl murió y fracasó sus vidas. Desde mañana, todos los hermanos, cuando Dios habla, Jehová dice, cuando iglesia habla, cuando el siervo de Dios, hermanos, vivamos para el Evangelio. Hermanos, vivamos para Dios el Señor Jesucristo. Y luego poco más temprano, viniendo a la iglesia, sirviendo nuestra vida poco más, pocos, menos comiendo, menos gastando para nosotros, viviendo para el Señor. Dios va a bendecir, Dios va a trabajar. Sí, amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí compartimos. Voy a orar. Luego el presentador va a dar el anuncio. Sí, Dios Padre, esta mañana escuchamos a través de Saúl. Saúl halló la gracia de Dios cuando era muy pequeños entre los tribus de Israel. Cuando era su corazón muy bajos, humildes. Entonces él dijo, yo soy no digno de recibir esa gracia. Soy pequeño, soy frágil, débil. No puedo dirigir al pueblo de Israel. Tengo miedo, ayúdeme. En ese corazón Dios levantó un hijo que sea el rey en Israel. Luego Dios, dando su gracia, misericordia, bendecía. Pero como Satanás agarrando corazón de Saúl, alzando, subiendo, se enalteció. Ahora rechaza, menosprecia a Dios. Soy mejor que Dios. Yo también puedo hacer. Yo hago bien. Tengo razón. Soy buenos, lindos. Ya no necesita escuchar. Saúl enalteció su corazón. Aún Jehová Dios da la palabra. Saúl debe destruir los de Amalek. Pero Saúl, no, esa manera no es bueno. Si yo no quiero, mejor y quiero hacer mi manera. Eso estará bien. Ahí Saúl perdió todas las cosas. Dios Padre, esta mañana nosotros también ante Dios pedimos. Queremos escuchar humildemente, somos nada. Dios va a dirigir bien. Iglesia, el siervo de Dios, va a guiar, va a transmitir la palabra de Dios. Recibiremos. Entonces, en nuestra vida, sí o sí va a haber la obra de Dios, la bendición de Dios. Bendice a todos los hermanos de Bolivia, también de La Paz. Y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Luego, antes del anuncio, hermanos, aquí tenemos también los jóvenes, ¿no? Como hablamos. Entonces, mucho tiempo.